De diciembre para acá, prácticamente te va. ¿Qué ibas? Hola, buen día. Bueno, como dice un amigo mío, estoy en la semana de mi aniversario, que él siempre lo instauró toda la semana. Y cuando vienen los cumpleaños uno se hace ciertas reflexiones, porque esa historia de los balances, bueno, sí, es cierto. A una determinada edad uno hace un balance y tiene expectativas y proyectos diferentes que a otra determinada edad. Cuando cumplía 40, 50 y demás, siempre decía, bueno, soy demasiado joven para deprimirme. Y en realidad ahora tampoco vale deprimirse, lo que vale es seguir estando en este mundo. Como dice una amiga mía, es mejor ver crecer la margarita de arriba que de abajo, ¿no? Pero este tipo de reflexiones que hago, y hoy tengo toda la página en blanco, es en función del motivo por el cual yo quise ponerme a hablar, ¿sí? A veces cuando uno llega a una determinada edad y además tiene muy buena memoria y además ha tenido, no sé si la suerte o la oportunidad de haber estado en diferentes lugares y con diferentes personas, creo yo que también en función de mi personalidad, que fui bastante buscadora de muchas cosas diferentes, vuelvo a repetir, tuve la oportunidad y hoy tengo la memoria para contarlo. Y a veces sucede que nuestro país no hace un culto de la memoria. Y no estoy hablando de esa historia de todo tiempo pasado fue mejor. Eso es realmente, es entrar en un mundo muy oscuro, muy depresivo, porque ¿por qué fue mejor? Fue mejor porque nosotros éramos más jóvenes, porque en definitiva también había unas flores de quilombos y golpes militares y de todo. Hablo en la Argentina, ¿no es cierto? Y en el mundo ni hablemos, porque había guerras, la de Vietnam, ni hablemos de la Guerra Fría. O sea que, en definitiva, bueno, no nos enterábamos mucho porque no había redes, pero y porque básicamente a posteriori, digamos, una dictadura no nos dejaba entrar ni siquiera un cassette en Ezeiza porque consideraba, y era un cassette didáctico, consideraba que era material terrorista. O sea, yo creo que el tiempo para mí, la reflexión que uno hace es, bueno, esta memoria yo la quiero dejar. Y la quiero dejar para el que la escuche, para el que le interese, para el que le guste, o quizás para alguien que estaba por hacer algo y no lo va a hacer. Vuelvo a repetir lo mismo, y el otro día me gustó mucho el tema de Connie Ansaldi cuando dijo, yo no quiero ser influencer, quiero ser influyente. Evidentemente algo quedó de lo que yo dije, porque la primera palabra de los Valdés de la vida la dije en un párrafo que escribí en Perfil hace ya algunos años, y hoy veo que prácticamente la usa todo el mundo. O sea, a Feynman le encanta, a Laje le encanta, a muchos le encanta esa historia. Y tengo que decir que era mía, no es de otro. Por lo tanto, como siempre dije, no me preocupa alargar al mundo frases o palabras que a todos les lleguen, porque en definitiva es justamente para lo que yo me puse a hablar. Y coincidentemente es bastante complicado el tema porque hay una muerte en el camino, pero a los 40 años a mí se me cayó un diente, digamos, linda para festejarlo, bárbaro, ¿no? O sea, era totalmente, si había algo depresivo, que se te cayera un diente, esa es la verdad. En una época que hace 33 años atrás, bueno, había muchos modos de solucionarlos, de solucionar ese tema odontológico, pero el tema es que, bueno, empecé a buscar y no tenía el valor de un departamento para hacerme un implante.
tuve la suerte que una tía muy investigadora me solucionó y me acortó un poco el camino. Pero ¿a qué viene todo esto? Viene a un tema, y quiero en esto ser lo más respetuosa posible, que el otro día en una entrevista, a raíz del tema del fallecimiento de este hombre en una clínica, la realidad es que escuché algo que no solo me sorprendió, porque esta persona se autotitulaba profesor de la universidad en la UBA, en odontología. Y empezó a decir que los implantes en la Argentina se empezaron a usar hace 35 años. Y yo, en lo que cabe de mi persona, tengo que decir que jamás iría a una persona que piensa que los implantes en la Argentina empezaron a usar hace 35 años. Yo tengo un implante de hace 33 años y ya hacía por lo menos entre 10 años que se estaba haciendo la práctica. ¿Por qué razón? Porque el doctor Goldstein, que es realmente uno de los descubridores, no el único en el mundo, del tema de los implantes, trabajaba en la Argentina, profesor de muchos odontólogos, y que la Argentina ha tenido y ha dado odontología, por ejemplo, a España, porque España no tenía la carrera de odontología y se hacía en la carrera de medicina. Aun cuando ahora digan lo contrario, pero hay 3 odontólogos que son los que fundaron esa carrera en España. ¿Y por qué viene a cuento esto? Porque yo fui, a mí me lo colocó la doctora Ángela Peronace, discípula de Goldstein, que era una mujer muy sencilla, es una mujer muy sencilla, hace mucho tiempo que no tengo contacto con ella, excelente profesional, que no necesitaba cobrar una fortuna, porque decididamente el look de su oficina, su consultorio, tenía la seriedad para hacer lo que hizo y lo que hacía, pero no tenía ese maquillaje que muchos en ese momento en la Argentina habían traído a la práctica. Ella, en su humildad, cada vez que iba a Harvard a tomar clases, porque en definitiva ella quería seguir preparándose en este tema, ¿qué pasaba en Harvard? En Harvard los profesores que ella podía tener le decían: no señora, no doctora, usted tiene que dar las clases de este tema justamente, implantes. O sea, Argentina fue rectora y es rectora de odontología. Tengo que decir que esta doctora, muy sencilla, nunca cobró, creo que así, no sé si era, ni siquiera llegaba al 10% de lo que cobraba uno de estos afamados odontólogos que trabajaban, bueno, en esa época no se les decía mediáticos, pero que trabajaban con las celebridades. La Argentina fue y es rectora en odontología, pero yo tengo que decir que en esta semana aniversario, y coincidentemente con lo que me pasó hace 33 años, de ninguna manera puedo plantearme y escuchar, como se escuchan, barbaridades en la televisión que la gente cree. Y esas barbaridades quizás llevan a la confusión de ir a lugares que probablemente sean mediáticamente o que tengan mucho marketing, pero que decididamente no son buenos. Y en este caso yo no puedo decir, porque no conozco el caso específico del tema de lo que pasó y de lo que sucedió, pero sí tengo que decir que es muy común ver
en nuestra sociedad esas personas que, bueno, ¿qué querés? Mirá, con el consultorio ese, ¿cómo puede ser buena profesional? Bueno, yo les cuento que esta señora atendía en Recoleta, en un departamento, los clásicos departamentos antiguos de Recoleta, donde enfrente estaba un hotel, un apart-hotel, ahora ya no está más, creo que era el Kempinski, y ahí se venían muchas americanas a hacerse el implante. Ellas estaban una semana, 10 días, se hacían todo el implante y volvían a su país. ¿Por qué razón? Porque la compañera de ella, recibida en la Facultad de Odontología, se había ido a vivir a Miami, la Facultad de Odontología Argentina, la UBA, se había ido a vivir a Miami y ella, sus pacientes bastante mayores y demás, que ya vivían de una jubilación, no podían pagar la fortuna que se pagaba, que eran más o menos algo así como 25 o 30 mil dólares solamente la primera parte de un implante. Imagínense ustedes que esta gente podía pagarse el viaje, la estadía y el implante acá. Quiere decir que, y esto hoy, en esta semana, y con ya un poco de experiencia y memoria, lo único que a mí me queda como un consejo, si lo quieren tomar bien y si no, no se fijen tanto en la parte estética de un consultorio. No se fijen tanto en el cómo sale en televisión o lo que dice en televisión un profesional, sino que vayan y que estudien primero donde estudió, vean incluso con recomendaciones, hagan preguntas, no tengan miedo, consulten. Y si va a haber un anestesista, conózcanlo, que se los presenten. Si va a haber un cardiólogo, conózcanlo, que se los presenten. Vayan y vean, que les muestren el quirófano. Porque en definitiva, ustedes son clientes de ese profesional que les va a hacer lo que les hace. Y que en ese sentido, yo tengo que decir que hoy estoy excelentemente bien atendida por, digamos, otro profesional, no doy el nombre porque no tengo autorización y porque aclaro que todas las cosas me las pago yo. Busco lo mejor, optimizo gastos, no me cabe la menor duda, pero me las pago yo. Este profesional me dice realmente cuánto dura una colocación de carillas. Él coloca implantes a lo loco, realmente, no cobra fortunas y les tengo que decir que no es que no hay nadie en el consultorio, todo lo contrario, es en colegiales. Y la realidad es que él me dijo el tiempo que dura, alrededor de 2 horas más o menos para 4 o 5 carillas. También me habló del tema de la cuestión del blanqueamiento dental, que para mí personalmente parecen todos el caballo de Mr. Ed. Y la verdad es que, o por lo menos mi verdad, yo nunca, siempre digo lo mismo, yo hablo con mi verdad y con mi historia, porque de pronto otros me dirán, no, fulano es lo mejor, pero cuando alguien en televisión, y en eso hay mucha responsabilidad del periodista, de la conductora que está escuchando lo que escucha. Porque esa conductora no tiene 3 años. Esa conductora tiene más de 60 años. O sea que lo que yo sé, ella también podría saberlo. Quizá tuvo la suerte de no tener ningún problema en los dientes, pero informarse un poco. Porque el doctor Goldstein es famosísimo en el mundo. Es la historia de la odontología. Entonces, no podemos hablar livianamente de que, y alguien que se supone que es un profesor de la UBA, diga que hace 35 años que se están haciendo los implantes. No. Yo hace 33 que estoy haciendo, tengo, mejor dicho, y lo sigo teniendo, un implante, y realmente esta doctora
no hacía 2 años que estaba haciendo implantes, hacía muchos años que estaba haciendo implantes. Y eso, ustedes me dirán, bueno, ¿a cuento de qué viene? A cuento de que viene que yo observo, más allá del tema, y lo mío siempre es como una especie de periodismo de periodistas, dirían, pero no me importa. Tampoco me importa personalizar, porque es ridículo. El otro día escuchaba en TN que alguien decía, no, esto es información, no es dato. No, señores. Ustedes son personas y son comunicadores. Y lo que dicen, como lo dicen, en el momento que lo dicen, o es una opinión de la empresa editorial donde están trabajando. Entonces, a mí no me pueden decir, y creo que a nadie le pueden decir, que el 99,99% de las empresas editoriales no está bajando línea. Y no ha bajado línea en la historia argentina. Porque, en definitiva, todos sabemos las convergencias políticas y las alianzas que se trabaron, digamos, entre el poder político y ciertas editoriales. Caso, por ejemplo, Néstor Kirchner, que le condonó la deuda al grupo Clarín de $600 millones, esperando que el grupo Clarín le fuera fiel. Bueno, estaba un poco equivocado, ¿no? Pero bueno, lo que voy al punto es la responsabilidad que tiene un comunicador social. Y es un comunicador social. Y además, en un país que la educación hace agua por todos lados, es un educador también. Y plantear una entrevista con alguien que ni siquiera puede hablar de la historia de los implantes en la Argentina, no es responsabilidad del que está hablando, sino de la periodista que lo está entrevistando. Porque María Laura Santillán es una mujer probablemente que hace muchos años que está en los medios. Ya tiene un seniority de años y demás. Entonces, ¿no le resultó un poco extraño el tema? Bueno, quizá no le resultó extraño y siguió con el tema. Pero yo no puedo seguir con el tema porque creo, y en esta semana mía del aniversario, que cuando uno tiene memoria, la historia está para no repetirla, ¿sí? Y entonces, cuando uno repite constantemente la misma historia, eso se transforma cuando vuelve en parodia. O sea, Evita dijo, volveré y seré millones de camisetas. Lo mismo que hoy tenemos a un muchacho de country como Juan Grabois que quiere bajar de Sierra Maestra y que homenajea a una persona absolutamente violenta como el Che Guevara. Digamos, por eso esa parodia que tiene el no entender la historia. Yo tengo que decir que a veces nosotros decimos, bueno, cómo miramos las series, cómo vemos y demás, pero las series también nos están mostrando un efecto pedagógico de entender que hay muchos países que ya están haciendo un revisionismo de su propia historia. Muchísimos. No solamente Estados Unidos, y tendría que decir desde Polonia hasta República Checa o Alemania misma. Entonces, ¿no sería bueno realmente empezar a darnos cuenta que la historia está para aprenderla, aprender de esos errores y no repetirlos? Porque, no sé, yo me hago la pregunta y siempre que veo algo, una noticia en la tele o en YouTube o lo que fuera, me pregunto qué hay detrás. A mí me enseñaron siempre a preguntarme eso.
No como dicen en algunos casos escuelas de periodismo en la Argentina, decir, no, te enseñan a desconfiar. No, 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 no. No es desconfianza. Es ver con objetividad qué es lo que hay detrás. Y bueno, no la voy a hacer más larga, pero tenía ganas de contar este tema de los implantes porque cuando un medio desinforma, también sucede que hay gente más joven o gente que no ha vivido esa experiencia, también termina siendo ignorante de un tema. El doctor D'Alessandro dice, no contraten a un abogado que salga en la televisión. Yo diría, no solamente eso, o sea, no contraten a alguien que se muestre muy marketinero, pero definitivamente cuando esté dentro de un quirófano es el que ustedes le están entregando la vida. Y bueno, gracias, chao. Rige en Neuquén la prohibición absoluta de hacer fuego para cualquier tipo de actividad. No podés hacer fuego.